Y aquí estamos, en Todo tiene un porqué, hablábamos de las ilusiones ópticas, hablamos de los espejismos, pero por supuesto también había otro tema que queremos tocar ahora y profundizar, el déjà vu, que creo que nos ha pasado a todos. Sí. Esa sensación de haber vivido ya la situación que estamos atravesando. Sí, me ha pasado mucho de adolescente. Ah, es un tema que... De ya hace mucho ¿ya no te tiempo atrás. sucede? Sí, no, ahora no me pasa. Me pasaba mucho de chica. Qué raro. A Sí. mí me ha pasado hace poco. Pasa, claro. Y te digo sinceramente, estoy preocupado porque me doy cuenta que me pasa seguido. Tengo permanentemente las... Es una falla, claro. No, Que le falla el cerebro. y me desmorono acá. Pero sí, me pasa muy seguido, no sé por qué, pero me ocurre. Bueno, hoy a lo mejor encuentro alguna respuesta. ¿Quién nos visita, Cristian? el doctor Fabricio Ballarini. Fabricio es doctor en neurociencia, licenciado en ciencias biológicas, investigador del CONICET en el Laboratorio de Memoria de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires. Es el creador y el organizador de las jornadas Educando al Cerebro y además el autor del libro REC. Bueno, un placer, como siempre también, Fabricio. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Un hombre de la casa, un hombre de la familia, ¿no? Porque Sí, tenemos a su claro. hermana acá y bueno, y viene él cada vez que puede darnos una mano también. Déjà vu. ¿Qué tema? ¿Qué tema, no? Qué difícil. ¿Lo tocamos ya? No. Ah, ¿O sí? ¿Qué pareció? Está bien. Bueno, contame por qué tenemos déjà vu. Realmente tengo una mala noticia que es no se sabe muy bien. ¿sí? Gracias, Fabricio, por haber venido. Un corte breve. No, científicamente esa comprobación que se busca, que está súper definido, que hay una teoría, estamos bastante flojos. ¿sí? A nivel déjà vu, te la debo. ¿sí? O sea, no sabemos muy bien. Sabemos qué ocurre, pero todavía no podemos desentrañar el porqué. Claro. ¿Por qué no podemos desentrañar el porqué? O sea, básicamente porque aparece solo. O sea, no es que decís, ok, me pongo a pensar y genera un déjà vu. De golpe te viene. Entonces, los estudios en humanos que se pueden hacer, justo tenés que tener a la persona en el momento que le aparece. Si no se puede forzar. Por otro lado, el estudio en animales es muy complejo, porque no lo pueden verbalizar. ¿Cómo te dice una rata, un perro o un mono? Mira, tuve un déjà vu. Capaz que lo tienen, pero no lo pueden contar. Entonces, en ese sentido hay muchas ¿Lo hipótesis. tendrán? Claro, otra es, ¿lo tendrán o es una cuestión más nuestra? Hay muchas hipótesis, pero no hay una comprobación. Básicamente es lo que pasa siempre en la ciencia. Nada es seguro, es una verdad hasta el momento en el cual la definimos. Lógicamente eso nos da la posibilidad de seguir avanzando y seguir corriendo esa verdad, que es lo lindo que tiene hacer investigación. Igual me quedé con una sensación tan fea con lo que me acabas de decir. Yo pensé que iba a encontrar alguna respuesta. Y esto que no sé si se ha investigado o si tiene alguna relación. Decía Caro, me pasaba cuando era adolescente, ahora no tanto. Sí, se cree que un tercio de la población mundial tuvo o va a tener algún tipo de déjà vu. O sea, no es algo infrecuente. Sucede más o menos en la Yo pensé que iba a decir adolescencia. el 90%, no, un tercio. Es bastante igual un tercio de la población. Hay Sí. gente que puede ser que lo tenga y no lo reconozca porque no sepa lo que es. Entonces capaz que ahí te perdés un montón de gente. Pero sucede en la etapa más que está relacionada con la juventud, entre los 15, los 25, 30 años. No significa que después no. En algunos casos Quiere decir que yo me mantengo muy joven porque me está pasando bastante. pero suele aparecer cuando hay alguna falla o cuando empezamos a ser un poco más. ¿Por qué no más me decís viejos. que me mantengo joven y lo dejabas ahí? ¿Para qué querés profundizar ahí? No, mucho más adelante y con muchas más fallas. Bueno, Fabri, pero... Sí, dale. No, que estoy pensando, cuando uno recuerda algo, Sí. una situación o algo en la memoria, digo, ¿vos te acordás todo o algunas cosas? Porque capaz que tiene que ver con algo que te disparó algún recuerdo tuyo y uno lo asocia y dice, ay, es lo mismo y no. Sí, hay que entender que es un trastorno de la memoria, ¿sí? Y la memoria se compone de distintos fenómenos. Primero el reconocimiento, o sea, cuando estás entrando a un lugar determinado, reconoces las paredes, el lugar, cómo llegaste, las caras de las personas, la luz. Ese reconocimiento en algún momento empieza a buscar correlación con qué conoces. Esa mesa es una mesa, la conozco, o sea, vas reconociendo y armando un mapa estructural de las situaciones. En ese contraste pueden suceder distintas cosas. En principio se pensaba que podía ser una cuestión de conexiones. Imagínense que nuestros sentidos tiran cables a distintas partes del cerebro. ¿sí? Imagínense los ojos. ¿sí? Tenemos dos ojos en las dos partes, en las dos mitades de la cara, que tiran un cableado hacia una parte del cerebro que reconoce esas imágenes. ¿sí? Puede ser que de alguna manera esa información llegue distinta a distintas partes del cerebro y haya como una parte desfasada en el tiempo en el cual una parte del cerebro se aviva y dice, ah, eso ya lo viví con respecto a la otra. En algún momento eso se pensaba como una hipótesis muy seria hasta que empezaron a contar que gente que es ciega
tenía déjà vu. Entonces no puede ser que tenga que ver con la vista. Puede ser que tenga que ver con los sentidos, o con otros sentidos, o también con prestar mirá, atención. Es interesante eso. Gente no vidente Claro. tenía déjà vu. Entonces, no Tenía tiene la sensación de haber vivido en un momento... con otros estímulos que no sean Claro, visuales. por supuesto. Por otro lado, se pensaba que es una cuestión, o podría ser una cuestión atencional. Vos llegás acá, ves un montón de situaciones y no les prestás atención a todo. Decís Alfombra, Germán, Constanza, o sea, vos mirás algo como un pantallazo. Puede ser que en algún momento no te des cuenta, fijes esa mesa, por ejemplo, y después cuando prestaste atención decís, yo esa mesa la vi. Y sí, la viste hace 15 segundos. Lo que tiene es que no fuiste consciente, ¿sí? Lo guardaste como en una cajita, como algo aleatorio y de Yo golpe te hace poco aparece. tuve el déjà vu, estaba en el programa en NET a la noche, en la parte previa, armando el programa, y estaba frente a una computadora hablando con alguien y entró otra persona. Y cuando entró esa persona dije, no, pará, esto ya lo tuve el déjà vu con ese ingreso de una persona a la habitación, digamos, donde estábamos nosotros. Eso puede Te digo, suceder. el último que me pasó hace Sí. poco. Eso sucede más frecuentemente cuando vivimos situaciones rutinarias que son bastante similares. O sea, lo que vos me estás contando seguramente te pasó o te pasa todas las noches. O sea, casi siempre estás en la misma situación y puede ser que nos podamos confundir de alguna manera o generar un falso recuerdo de que eso sucedió y con, no sé, decir, ah, esto me pasó. Pero Y en el programa, que lo tengo a Cristian, que es una especie de guionista y bueno, hace un poco de todo. Jugador de toda la cancha. Siempre me pasa lo mismo, siempre lo estoy retando. Y digo, no es un déjà vu, es él que no labura bien. Todos los días, Germán, todos los días. yo te reté, ¿no? Quisiera saber, ¿Ya te entonces, reté hoy, Cristian? Sí, por supuesto. Desde ya, pasó ayer también, Germán. Pasó ayer y antes de ayer. Entonces se podría decir que, más allá de que tanto no se sabe, si se generan los déjà vus con más frecuencia en la rutina, en lo que hacemos todos los días. ¿Hay más posibilidades ahí de que Y eso porque Por la en realidad, repetición, es por sí, la tiene que ser repetición. O sea, lógico como eso. lo tenés guardado tantas veces, tenés Claro. más probabilidad de que eso Entonces se no tengo una contraste con falla, algo no tengo una familiar. falla. Es la repetición, es la repetición, es la repetición, es la repetición. Eso Es también. la repetición. Pero ¿sabes por qué podemos pensar que el déjà vu está vinculado con una falla? O sea, no es una cuestión natural o de una persona, no sé, por digamos, entre miles de comillas, sana, porque se ve que las personas que tienen ataques de epilepsia, ¿sí? Que tienen convulsiones, que neurofisiológicamente tienen una actividad desigual en esas neuronas, o sea, las neuronas en un pedacito de tiempo se activan muchísimo, esas personas previo a esos ataques comentan que pueden tener más probabilidades de tener déjà vu. Entonces se estima que esa actividad, no sé, deficitaria o rara que le sucede al cerebro está vinculada a una falla del sistema, ¿sí? O sea, no es que es una cuestión natural, sino que puede ser que en algún momento cuando estamos guardando información o estamos distribuyendo esa información, genera alguna falla determinada que haga que digas, no, ¿esto lo viví o no lo viví? Fabricio, te quería preguntar si el déjà vu también puede tener relación con la dopamina. ¿Por qué? Porque leía un estudio de una persona que en una situación de enfermedad se tenía que inyectar algo que tenía relación con la dopamina y en ese momento, mientras se inyectó todo ese tiempo esa hormona con dopamina, tenía más situaciones de déjà vu. Sí, la dopamina es un neurotransmisor que está, obviamente, en el sistema nervioso central y que es un neurotransmisor excitatorio, quiere decir que excita al resto de las neuronas. Se ve muy presente la dopamina o se necesita mucha dopamina para guardar información. Entonces es probable que si el déjà vu está vinculado con el guardado de recuerdos, esos niveles de dopamina superiores o inferiores generen más o menos déjà vu. Pero no hay una vinculación directa. Lo que sí hay, lo que vos decías, es una correlación. Cuando me pasó esto, tuve más. Lo que necesita la ciencia, además de existir una correlación, es encontrar la causa, ¿sí? O sea, hasta que no encontremos que la causa sea la dopamina por exclusivamente, o sea, tener todo el panorama concreto, si no tenemos la causa, solo podemos decir que es una correlación. Cuando pasa eso, a veces pasa lo otro, pero nada. Quedémonos como que es una correlación. Bueno, a propósito de algo que tenga relación, hay diferentes tipos o situaciones similares a un déjà vu que tienen otro nombre. Son situaciones diferentes y que vamos a compartir en este informe. Además de los déjà vu, existen otros tipos de experiencias en las que el sujeto no puede fijar con certeza las coordenadas de su realidad, al menos durante un breve periodo. El jamais vu, por ejemplo, es la sensación de extrañeza frente a algo sumamente familiar. Significa nunca visto, y un ejemplo es cuando estamos en nuestra propia casa y sentimos que no es nuestra.
El déjà entendu, que significa ya escuchado, ocurre cuando alguien siente que escuchó una charla o una melodía con anterioridad, pero es incapaz de recordar dónde. El déjà visité quiere decir ya visitado y es una experiencia poco frecuente que implica el extraño conocimiento de un lugar nuevo. Aquí uno puede saber encontrar el camino por una ciudad en la que nunca estuvo, sabiendo al mismo tiempo que eso no debería suceder. Finalmente, el presque vu, que se traduce como casi visto, es la sensación de estar a punto de recordar algo, pero sin llegar a hacerlo. Es la famosa sensación de tener algo, ¿cómo se dice? Cuando querés decir una cosa pero no te sale. Es como que, ¡ay!, lo tengo en la punta de la lengua. Bueno, ahí estaba. Y recién le preguntaba, fuera de aire, ¿por qué todos en francés? Me decía, viene del psicoanálisis. Sí, el psicoanálisis se gestó de alguna manera o tuvo mucha relevancia, y aún tiene, en las grandes ciudades francesas. Por eso las definiciones esas se nombran en francés y después le encontramos de otra manera, no sé. Todas situaciones, no sé si les pasa a ustedes, pero que en algún momento nos ha pasado, ¿no? Sí, totalmente. Esto que definían recién, no digo que con mucha asiduidad, por ahí el déjà vu puede llegar a ser más frecuente, pero nos pasó a todos. Sí, tenerlo en la punta de la común. lengua, yo no sé si es una cuestión también de estrés, que no te salen las palabras. Sí, es de estrés. O sea, en muchos casos, los procesos de evocación, o sea, cuando vos querés decir algo, estás evocando un recuerdo y es probable que lo tengas guardado. Pero como estás estresado, se sabe que es como un cuello de botella. O sea, se hace muy, muy, muy finito el camino para poder conectar lo que querés decir con la boca. Es terrible por no eso encontrar la palabra, es terrible. Hay una estrategia Sobre todo muy para buena. nosotros que trabajamos en medio, Sí, es ¿no? un tema. Empezás a hacer... Terrible. Hay una No, hay que estrategia- buscar rápido un sinónimo. Sí, una estrategia familiar. Un sinónimo. No sé si a ustedes les pasó, pero cuando, no sé, tenían que hacer algo, iban a otra habitación y se olvidaban. Sí, todo el Y- tiempo me pasa. Y te o sea, el recurso que puedes hacer es volver al lugar. O sea, me acuerdo A ver si me acuerdo. A ver si me acuerdo. Y eso tiene que ver, o sea, parece medio alocado un consejo de la A mí abuela. me pasa, pero después me olvidé en qué lugar estaba. Ah, el tipo Y está después no- liquidado, ¿no? Tengo que volver. ¿A dónde? ¿Dónde estoy? Terrible. Por acá, Hacete Germán. ver ya mismo, ¿no? Claro. Es otro tema. Perfecto, de acá me voy a internar, gracias. No, bueno, Caro tiene esta cosa de ir a ver permanentemente psiquiatras y psicólogos. Hay una tendencia. Total. ¿Con quién estuviste, Me Caro? encanta, ya es un amigo íntimo, se llama Luis Grach y es psicólogo. Lo fuimos a ver en muchas oportunidades y en este caso queríamos saber qué es lo que sucede a nivel emocional cuando tenemos un déjà vu. Escuchen el informe. Doctor, ¿qué pasa en el plano emocional con el déjà vu? Bueno, el déjà vu es la sensación sorpresiva para un sujeto de vivir una experiencia que cree haber vivido antes. Por lo tanto, esto tiene una repercusión emocional que produce un estado de, por un lado, de familiaridad, porque te reencontrás con algo que crees haber vivido antes. Por otro lado, te produce un estado de sobrecogimiento, de sorpresa, porque nadie se imagina que puede volver a vivir dos veces las mismas cosas. Y eso mismo genera una sensación de rareza, de extrañamiento. No es un fenómeno común y corriente de la vida cotidiana. Esto ingresa dentro de lo que en las neurociencias se llaman paramnesias, que es tener la sensación de volver a vivir algo que ya hemos vivido o que ya hemos sentido o que ya hemos visto alguna vez. Ahora, ¿puede el déjà vu despertar una emoción muy fuerte o muy extrema? En algunas personas supongo que sí, digamos, cuando alguien no está precavido respecto de que esto le puede suceder, es posible que genere en él una sorpresa, una repercusión emocional muy grande. Y es probable también, no se sabe a ciencia cierta, hay muchas teorías acerca de cuál es la causa de por qué acontece el déjà vu. Algunos suponen que es por un lapsus en la memoria, en el procesamiento de la memoria, otros por una falta de coordinación de los hemisferios cerebrales, otros piensan que la memoria funciona en curso, o sea que al mismo tiempo que se van almacenando cosas, se van percibiendo y a veces se confunde la percepción con el recuerdo. Y muchas veces las situaciones de estrés, el estrés emocional puede promover que haya una especie de proclividad mayor a vivir estas experiencias, de las cuales todavía no hay una teoría fehaciente que dé explicación para esto. Gracias, Doc. Un placer. Déjà vu en todo tiene un porqué.
fenómeno, Luis. Le mandamos un abrazo, que siempre nos ayuda a entender y comprender algunas cuestiones. Y en consonancia con lo que decías al principio, no hay todavía científicamente consenso con respecto a esto. ¿Qué le querías preguntar? Que, escuchando lo que decía Luis y lo que vos explicabas, digamos, uno tiene una especie de falla, ¿no? Cuando sucede un déjà vu. Pero a la vez el cerebro inmediatamente siente una sensación como de rareza porque se da cuenta de esa falla. Sí, notás como una sorpresa. O sea, no te das cuenta de la falla es inconsciente, ¿sí? En el procesamiento. Lo que te das cuenta es la sensación. Y esa sensación es tan particular y tan extraña para tu cotidianeidad, no te pasa nunca, que la fijas muy fuerte porque te es sorpresiva. Es muy probable que hayas tenido muy pocos déjà vu en tu vida, pero como fue tan distinto a esa rutina, probablemente, Germán, esa situación de vivir la computadora, que alguien llegaba, la viviste 700 millones de veces, pero te acordás de esa. ¿Por qué? Porque fue en el momento que sentiste ese déjà vu. O sea, se guardan con mayor fuerza porque son extrañas. Bien. Tenemos que hacer una pausa, pero mandanos tu porqué a porqué@mandarinatv.com si es que querés preguntar o participar directamente del programa, lo podés hacer. Las redes sociales, Twitter e Instagram, @porqué_tv, Facebook, todo tiene un porqué. Nos vamos a ir a la pausa con una pregunta que tiene que ver con las fallas y tiene que ver con esto que estamos hablando del déjà vu y el cine. ¿De qué se trata? Aquí la tiene. La pregunta, amigos, es la siguiente. ¿En qué película el déjà vu es considerado un error de programación? ¿Inteligencia artificial, Hombres de Negro o Matrix?